Bueno, y este día, miércoles, fue muy importante para Ucrania porque el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, dio a conocer al público su esperado plan de victoria con el que busca ganar la guerra contra el ejército ruso de Vladimir Putin. Presentó ante el Parlamento ucraniano 5 puntos vitales que dicen que van a ser necesarios para ganar este conflicto armado, y también se habla de otros 3 elementos adicionales secretos que serían necesarios para derrotar a Putin y que ya habría comunicado a sus socios en Europa y también a Estados Unidos. Queremos profundizar en este tema y para eso tomamos contacto con Alain Carrière, analista internacional de la Universidad Bernardo Higgins. Alan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, buenas tardes, Pablo. Alan, bueno, ¿cómo has visto el plan que ha presentado el día de hoy el presidente Zelensky? Ya lo habíamos visto en días anteriores, en el mes de septiembre en Estados Unidos. Se reunió con Joe Biden, donde le habría comentado este mismo plan. Durante esta última semana viajó a Francia, al Reino Unido y a otros países de Europa también para comunicar lo siguiente. Me imagino que tú tuviste la posibilidad de escuchar esta conferencia, de ver los puntos vitales de este plan de victoria que ha lanzado Zelensky. ¿Se puede ganarle a Rusia con lo que él propone? Yo creo que el objetivo primero de este plan no es específicamente militar. Creo que el primer objetivo de este plan es un plan político que apunta a entregar un mensaje a sus aliados, es decir, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, de decirle, si no me ayudan, no voy a poder ganar esta guerra. Y si no puedo ganar esta guerra, voy a dejar a la OTAN y a Europa en la primera línea frente a Rusia. Porque eso es probablemente el mensaje no dicho, pero la esencia misma del plan tal como ha sido presentado. Sí. Porque los 5 puntos que presenta el presidente Zelensky realmente son todos conocidos desde hace varios meses. Claro. No hay nada de nuevo en eso. Claro, la idea de él es fortalecer la defensa de Ucrania, implementar algunos paquetes de disuasión estratégica, dijo, proteger la energía, algunos recursos naturales que también han sido atacados por Rusia, hacer crecer la economía ucraniana, pero quizás lo más vital es que él pide de manera inicial ingresar a la OTAN, que es este organismo militar internacional que desde que comenzó finalmente este conflicto, ellos han querido entrar para así otros aliados puedan finalmente defender a Ucrania. ¿Tú ves posible que en el corto plazo Ucrania pueda ingresar a la OTAN? ¿Y qué está impidiendo que finalmente Zelensky y su país entren en este organismo? Es poco probable que Ucrania pueda entrar en la OTAN en un corto plazo. ¿Por qué? Porque por el tema de las propias normativas internas de la OTAN, cualquier país de la OTAN que está atacado por un enemigo, claro, implica el apoyo automático militar de los demás países. Entonces, un país que está en guerra, obviamente es muy complejo para poder incorporarlo en la OTAN hoy día. Ahora, es interesante de ver que Putin justamente mencionó este tema, apuntando a llamar la atención sobre el riesgo de la propuesta de Zelensky para la OTAN. Es decir, si ustedes hacen eso, van a entrar en guerra contra mí. Exacto. Y eso se puede abrir otro escenario. Exacto, es parte también de lo que queremos conversar, pero mira, Anand, queremos escuchar la declaración que hoy día lanzó ahí Volodymyr Zelensky ante el Parlamento de su país y la comentamos. El futuro de Ucrania es, sin duda, ser una parte importante del mundo entero, estar en igualdad de condiciones con todos los países líderes, estar en la Unión Europea y la OTAN. Es justo que estemos allí, es justo que estemos allí. Gloria a Ucrania. Slava Ukraini. Antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, habían otros países de Europa que tampoco pertenecían a la OTAN, como el caso de Suecia, como el caso de Finlandia, que lo han solicitado, han tenido ya el beneplácito y van a integrar finalmente este mismo organismo. Y Ucrania también lo estaba solicitando. De hecho, ese es uno de los puntos de inflexión que hacen a Rusia atacar a Ucrania, que este país, que antes era su aliado, ahora quiere ingresar a la OTAN y a la Unión Europea, que Putin considera enemigos. Por eso te preguntaba si finalmente se pudiese dar, porque la propuesta de Ucrania de entrar a este organismo era antes a este mismo conflicto armado. ¿No le conviene también a los países de Europa, de Norteamérica que están en la OTAN, enfrentarse a Putin? Probablemente le convendría a la OTAN o a la Unión Europea que Ucrania se incorpore a la OTAN, pero no actualmente.
porque actualmente podría representar un peligro bastante importante para esta parte del continente europeo. El caso de Suecia, Finlandia, etcétera, son casos distintos en el sentido que no están en guerra directa con Rusia. Ya era solamente fortalecer finalmente la frontera entre Europa Occidental y Europa Oriental mediante esta incorporación de estos dos países. Ahora, ¿cómo ves tú también la situación de Rusia en el contexto de esta guerra? Ucrania ha pasado de una propuesta más defensiva, de defenderse en su propio territorio, a una derechamente ofensiva. De hecho, la guerra hoy día también se está peleando en Rusia, en territorio ruso, si bien muy cerca de la frontera con Ucrania, pero ya estamos viendo que este país está siendo mermado, ¿no? En ataques, en tropas ucranianas que han ingresado a su territorio. ¿Todavía ves a un Putin fortalecido, ganando este conflicto armado, o lo ves más débil, producto de la ofensiva que está realizando militarmente a Ucrania? La ofensiva ucraniana es más simbólica que otra cosa, porque el territorio tomado por Ucrania en el espacio ruso es realmente muy mínimo y no se compara en nada a los más de 20% del territorio ucraniano que Rusia ha tomado. Así que no podríamos equiparar estos dos elementos. Sí. Pero sí hay un elemento interesante de ver que a pesar de avanzada bastante limitada, estamos frente a un congelamiento realmente de los límites de la guerra. Y este congelamiento va a la par con probablemente un agotamiento de ambas naciones, obviamente con niveles distintos. Rusia mucho más grande que Ucrania, pero Ucrania tiene el aporte de países occidentales, lo que lo hace más fuerte. Yo creo que de a poco ambas naciones van a empezar a percibir el hecho que va a ser difícil de tener un ganador en esta guerra. Y lo más probable es que vamos a tener un conflicto que se va a mantener en el tiempo sin mucha modificación de frontera en base a lo que hay hoy día. Y eso no sirve para nada. Ahora, Alan, ¿cómo ves quién va a ser finalmente el triunfador de este mismo conflicto? Hoy día leí a algunos medios estadounidenses que dicen que todos estos líderes internacionales, Estados Unidos, los países europeos, le habrían dicho a Zelensky, ok, nosotros te vamos a apoyar en el ingreso a la OTAN cuando esto finalice, pero la única fórmula de que esto se termine es con un pacto entre Rusia y Ucrania, y probablemente que Zelensky tenga que aceptar que perdió el territorio, que perdió la zona del Donbass y que perdió también estas regiones que anexó Putin. ¿Ves por ahí el término del conflicto? Es, a mi juicio, la salida más probable. Si uno lo ve desde el aspecto territorio, Rusia habrá ganado la creación de una zona de seguridad que aleja un poquito más la frontera de la OTAN, vamos a decir. Ucrania habrá perdido parte de su territorio. Eso es importante. Hay que recordar que el inicio de la guerra tiene que ver también con la amenaza que representó Ucrania justamente a entrar en la OTAN y a entrar en la Unión Europea. Y esos serán puntos que van a tener que estar debatidos en el marco de un acuerdo de paz futuro, porque está claro que Rusia no va a aceptar que Ucrania, aunque sea con parte de su territorio en menos, se incorpora a la OTAN. Perfecto. Alan Carrier, analista internacional de la Universidad Bernardo Higgins, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias Mundo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.